Bueno, entonces, un saludo a todos, a todos. Bienvenidos al curso y vamos a tratar de divertirnos con algunos conceptos. Voy a redondear algunas ideas que dejé medias abiertas la clase anterior y una que es súper importante, que la vamos a usar con mucha frecuencia, es que si yo tengo un triángulo rectángulo ABC, resulta que el circuncentro siempre va a caer en el punto medio de la hipotenusa, es lo que dice acá. Básicamente, la demostración no es, digamos, nada del otro mundo. Lo que uno comentaría es que como acá es el punto medio, ¿verdad? Acá tengo el punto medio, este lado es igual a este. Y como acá hay también un punto medio, este otro lado es igual a este. Pero por ser un triángulo rectángulo, acá tengo un ángulo de 90 grados. Y entonces, al tener ángulos de 90 acá, acá y acá, el cuarto ángulo también tiene que ser de 90. Entonces, esto es un rectángulo. Este pedacito viene acá. ¿Ok? Y uno puede probar fácilmente que esta línea que estoy trazando acá también mide dos rayitas, porque uno puede probar que estos triángulos, el D, B y este punto que podemos llamarlo, digamos, M, estos triángulos son congruentes. Ok, entonces la moraleja de este ejercicio, porque ya lo había comentado la vez pasada, es que en un triángulo rectángulo el circuncentro siempre va a estar en el punto medio de la hipotenusa. Ok, otro detalle también importante que quería rescatar en estos ejercicios es el siguiente. Eh, este teorema básicamente lo que dice es que si tengo el círculo acá, el incírculo, ¿verdad? Y tengo los puntos de contacto acá, los puntos de tangencia. Resulta que estos segmentos tangentes que llamé X y X desde el punto A, y lo mismo los segmentos tangentes que llamé Y desde el punto B y Z desde el punto C, tienen la característica importantísima que si me paro en el vértice A, si me paro en el vértice A, entonces el valor de X va a ser igual, ojo, es el semiperímetro de este triángulo, el semiperímetro del triángulo, menos el lado opuesto a ese vértice, o sea, digamos en este caso menos A. Ok, y así vale para cada una de las otras, de los otros segmentos tangentes. Si yo me paro en Y, entonces si yo me paro en Y, digo, vea, Y es igual, este segmento tangente va a ser igual al semiperímetro de este triángulo, que en algún momento lo vamos a utilizar, menos el lado opuesto al ángulo que estoy parado acá, o sea, menos B. Ok, este resultado era importante recordarlo. Ok, vamos a llevarla con calma. Ok. Eh, Otro resultado que quiero que recordemos, y este sí lo voy a trabajar completo, es la relación que tiene el incentro con el excentro. ¿Ok? Y el excírculo y el incírculo, ¿verdad? Este es el incírculo y el excírculo. Ok, ¿se acuerdan que acabamos de repasar que, por ejemplo, si aquí tengo el incírculo y me paro, digamos, qué sé yo, en alguno de los vértices, por ejemplo, este de acá, este segmento tangente, recordemos que era S menos el lado opuesto, que en este caso el lado opuesto sería A, y así sucesivamente. Ahora bien, resulta ser que el incírculo, acá, está relacionado con su excírculo, ¿verdad? Eh, de varias maneras. Vamos a ir desglosando algunas de ellas. Deme un segundito para acomodarme con las aplicaciones. Ok. Un segundo.
Ok. em, Creo que no es ese. Deme un segundo. Ok, este es. Vamos a analizar un poquito qué pasa con las bisectrices externas y, y lo que pasa con el incírculo. Ok, vamos a ver, jóvenes. Tengo un triángulo cualquiera. Tengo la intersección de sus bisectrices, ¿verdad? O sea, tengo el incírculo. Y ahora voy a empezar a jugar un poco con algunos resultados. Vamos a ver. Voy a trazar líneas, ¿verdad? Le prolongo los lados para trazar el excírculo. Y vamos a ver cómo se relaciona el radio de este círculo con el radio de el que está acá afuera, que es tangente a los tres lados bueno, a las prolongaciones de los lados del triángulo, ¿verdad? En este caso, esta parte verde es la prolongación del lado AB. Aquí es la prolongación del lado BC y acá también es tangente. O sea que este círculo es tangente a cada uno de sus lados. Bien. Si llamamos BI a este punto al centro, si le llamamos BI, IB, perdón, él, como ya lo hemos analizado en la parte anteriormente, en el taller anterior, él va a estar en la bisectriz del ángulo B. Resulta que por ser bisectriz externa, acá en esta línea amarilla, por BI estar en la bisectriz externa de este ángulo, equidista del lado BC, o sea, esta distancia de acá a acá, eh, y equidista o sea, equidista del lado BC y del AC, lo que quiere decir que esta distancia de acá es la misma de aquí a acá. Ok, eso es por estar en esta bisectriz externa. Y del mismo modo, por estar en esta otra bisectriz externa, del ángulo A, este segmento de acá va a ser igual a este segmento de acá. O sea, este punto equidista de estos tres lados y por lo tanto está en la bisectriz de B. Bueno, eso ya lo habíamos comentado, quería reforzarlo un poco. Voy a quitar esos. Ok, vamos a quitar esa parte. Bien. Ahora vamos a interesarnos a ver qué pasa con los segmentos, como lo había comentado anteriormente. Voy a ir jugando con algunos segmentos. Note que este segmento de B a BZ, o sea, el punto de tangencia, es igual a de B a XB, que es la otra punto de tangencia. O sea, estas tangentes son congruentes porque son tangentes al círculo. Ahora bien, si lo escribo en términos de las letras, este segmento sería C más este pedacito de acá. Y este otro segmento sería más este pedacito de segmento de aquí. Ahora vamos a ir visualizando cada uno de ellos, ¿verdad? Dice en el apartado 5 que este segmento dos veces, o sea, si usted lo toma dos veces, vamos a aclarar esta parte, la primera intervención que vamos a hacer para que esto no quede tan abierto. Dame un segundo. Vamos a llevarnos este dibujo. Aquí. Ok, vamos a ir justificando cada uno de los pasos para que todo quede súper claro. Ok.
Vamos a analizar estos dos puntos. Ahí vamos poco a poco. Ténganme paciencia. Ok. La primera observación que hacemos en el punto 4 es que el segmento BZB es igual, exactamente igual al segmento BXB. ¿Verdad que estos segmentos tangentes son congruentes? De aquí tenemos que este segmento de aquí, que llamaríamos C, más este otro segmento, que de momento lo vamos a escribir como AZB, es exactamente igual a este segmento de acá, que esto lo llamaríamos a esta partecita de acá, más este otro de acá. Sería igual a más CX. CXB. Ok. Y entonces el doble de ellos, el dos veces, si lo tomo dos veces, si lo tomo por aquí y lo tomo por acá, dos veces B XB, esta parte, va a ser a sumar estos dos valores, o sea, sería sumar A más C más A, B, Z más C, X, B, que es lo que tenemos por acá. Y si uno se da cuenta, entonces, como ojo que estoy colocando este segmento de acá, es exactamente igual a este segmento de acá. O sea, te estoy diciendo, bueno, aquí tendríamos A más C. Este segmento de aquí es gemelo idéntico a Y de B, que es este de acá. Y este segmento, vamos a ver, este segmento, este de aquí, es gemelo idéntico a esto porque son segmentos tangentes. Es equivalente a C, Y sub B. Y por lo tanto te queda que eso te queda A más C y este segmento completo es lo que nosotros llamamos B. ¿Ok? En pocas palabras, en poquísimas palabras, si yo paso a dividir ese 2, me queda que el segmento BXB es igual a más B más C dividido entre 2, o sea, el semiperímetro. Vamos a ver si comprendemos esta idea. Lo que te estoy diciendo es que un lado de un triángulo más su segmento tangente del excírculo, esta parte, suma igual o vale igual que el semiperímetro. Lo mismo por acá. ¿Ok? Y lo mismo con los otros excírculos que uno pueda trabajar. Bueno, esa es la primera parte del desarrollo de este ejercicio. Vamos a ir desarrollándolo, vamos a ir sacándole todo un montón de características a este problema. Ok, entonces ya nos queda claro que estos segmentos van a medir vamos a ver ahí si lo tengo acá, que entonces lo que acabo de esbozar, que ZB va a medir, esto va a medir el semiperímetro, lo mismo que esto de aquí hasta acá. Bien. Ahora vamos a darnos cuenta que este segmento de acá mide exactamente lo mismo que este segmentito de aquí. Bueno, básicamente yo creo que ya lo habíamos probado en la clase anterior. Lo que hicimos fue probar que, bueno, como esta distancia es igual a esta y toda esta distancia eh,
Bueno, podríamos revisar la clase anterior y hacer la demostración, pero voy a darla por un hecho de que el segmento tangente, este segmento tangente, es que ya lo hemos hecho esa prueba, este segmento tangente del incírculo va a ser congruente a este otro segmento tangente en el excírculo. Ok, entonces esos dos valores van a ser congruentes. Eso no es difícil de probar. Digamos, si uno quisiera probar eso, déjeme llevármelo así para probarlo. Creo que acá lo podríamos probar. Lo que estoy afirmando es, ¿se acuerdan que en la filmina anterior yo dije que este valor que llamé X va a ser igual a semiperímetro menos su lado opuesto? Ok, entonces su lado opuesto de acá es A. O sea que este segmento tangente mide S menos A. Ahora bien, como de acá hasta acá mide S, que es el semiperímetro, este segmentito de aquí, de C a B, este pedacito de acá, pues medirá a S quitándole de este pedazo acá, o sea, quitándole A. Por esa razón, este segmento de aquí es congruente con el del frente de acá. No sé si alguien quiere comentar algo de esta parte. Vamos a sacarle el jugo a este triángulo y entonces quiero comentar algunas cosas interesantes de eso. Bueno, vamos a ir viendo algunos resultados. Ahora bien, notemos lo siguiente. Hay alguien en el chat ahí, vamos a ver. Dice B sub Y, B sub Y es este. Es igual a C, no C es este punto y B sub X sub B, perdón, es el punto de tangencia del círculo que está afuera. Y Z sub B es el punto de tangencia del excírculo con el lado a BA. O sea que opuesto a C. Ok, y este también. Eh, BCY, B. Ok. Eh, No es difícil convencerse, ¿verdad? De lo que yo les decía, que este segmento tangente, vean acá, en el círculo es el semiperímetro menos el lado opuesto a él. Entonces, vean que el lado opuesto es ese. Entonces, te terminas dando cuenta que esto mide S menos C, este mide S menos A, B, y este mide S menos A. De acá a acá sería 1, 2, 3 veces el semiperímetro, y A más B más C, esto es un perímetro, o sea, es 2 veces el semiperímetro. A 3 le quito 1, le quito 2 veces, te daría que de B a este punto sería el semiperímetro que ya lo habíamos probado anteriormente. Bien. Ok, ahora vamos a hacer un poquito de semejanza. Vean, resulta que indistintamente de cómo sea el triángulo, este punto por ser tangente es perpendicular. Y este punto por ser tangente también es perpendicular. Entonces acá tenemos ángulos rectos y no es difícil por el criterio ángulo-ángulo demostrar que este triángulo morado, el BXY, es semejante con el BXB y sub B, ¿verdad? Por esa relación que tenemos ahí. Ahora bien, eh, voy a llevarme este dibujo para allá y lo voy a ir comentando. Ok, digamos para que quede una sola, en un solo dibujo la demostración. Bueno, ya comenté hasta las 5 y ahora vamos a comentar comenté la parte 4. La parte 6. Ok.
Bien, ahora vamos a sacarle jugo y vamos a relacionar este radio del incírculo con este radio del excírculo. Vamos a ver. Por semejanza, uno tiene que R es a R sub B, o sea, a este radio del excírculo, como S menos B es a todo el semiperímetro de B hasta XB. ¿Está clara esta semejanza de ese mismo triángulo? Profe, Dime. entonces es decir que el radio del círculo pequeño es 3 veces menor que el radio del círculo grande. ¿Por qué 3 veces? Va a depender de los lados, digamos. Podría ser que sea gigantesco, digamos. Lo que te estoy diciendo es que la razón entre ellos es la misma razón entre el semiperímetro menos B, entre el semiperímetro del triángulo ABC. ¿Ok? Por la semejanza que hice acá, ¿verdad? R es a R sub B, como S menos B es al grandote, que es S. Bien, de esa semejanza, nosotros también podríamos hacer semejanza entre este triángulo verde y este triángulo, bueno, color claro ahí, no sé qué color es ese. Veamos que más que semejanza, digamos ahí, es ver cómo juega con los ángulos. Vamos a ver cómo se juega con esto. A ver, acá tenemos un ángulo recto, aquí tenemos un ángulo recto. ¿Y qué más? ¿Cómo tenemos los ángulos? Eh, También hay que recordar que la bisectriz interna y la bisectriz externa, aquí hay un ángulo de 90 grados. Voy a llevarme esta figura para allá para justificar esa semejanza. Vamos a justificar esa semejanza para llevármelo poco a poco la idea. Ok, vamos a demostrar que el triángulo IXC es semejante. Vamos a ver. Ok, nota que aquí tengo ángulo recto y aquí tengo ángulo recto. Aquí tenemos ángulo recto porque la tangente la bisectriz interna y la bisectriz externa son perpendiculares. Ok, entonces si este ángulo es alfa, este es 90 menos alfa. Ok, si este es alfa y aquí tengo 90, este ángulo de aquí sería 90 menos alfa y por lo tanto este ángulo de aquí sería alfa. Entonces, por el criterio ángulo-ángulo, estos triángulos son semejantes. Déjeme ver cómo está la semejanza. Si comencé en IXC, tendría que comenzar CXB y B. Ok, ya nos convencimos que esos triángulos son semejantes. Ok, y de esa semejanza vamos a sacar algo interesante. Vamos a ver. Nota que de esa semejanza vamos a tener que R es a S menos C, ¿verdad? Los dos catetos, como S menos A es a R de B. Miren que lo que quiero llegar a hacer es deducir la fórmula de Herón, una forma muy bonita de deducir la fórmula de Herón. Bueno, aquí multiplicando extremos con extremos, ¿verdad? R por R de B. Me queda semiperímetro menos A por semiperímetro menos... Mira, aquí hay un error. Aquí debería ser semiperímetro menos C.
Déjenme ver si soy yo el que tengo el error. No, sí está bien porque es este a multiplicar. Ok, ahí tenía un errorcito. Bien, ahora si yo multiplico, vamos a ver, 9 y 12. Si multiplico estos dos, entonces me queda, ¿verdad? 9 y 12, estas dos, me queda que esto queda R por R cuadrado, R sub B se cancela con R sub B, y me queda S menos B, S menos A, S menos C. Ok, ahora sí estamos bien, entre S. O sea que el irradio mide R al cuadrado, el radio al cuadrado mide el semiperímetro menos A, semiperímetro menos B, semiperímetro menos C. Y para ya no cansarlos con el cuento, calculando, bueno, dividiendo, aquí nos están pidiendo dividir, 12 entre 9, vamos a ver qué pasa si dividimos eso. Ok, eso me dice que el radio del círculo de afuera al cuadrado, ve qué curioso, dice que es S, el semiperímetro, S menos A, S menos C, entre S menos B. Ok, está interesante. Y ahora vemos la relación entre ellos que hay acá. Sí, supongo que ahora va a despejar este en términos de este otro. Vamos a ver qué pasa. Ok, entonces sí, correcto. Tengo que el área al cuadrado es R por S. Eso ya lo habíamos probado anteriormente, que el área de un triángulo cualquiera es el irradio por el semiperímetro. ¿Ok? Note que como están al cuadrado, me los traigo para acá. ¿Quién es R cuadrado? Es esta expresión que tenemos aquí. R cuadrado es S menos A, S menos B, S menos C, entre S. ¿Y quién es S cuadrado? Bueno, lo coloco acá. Simplifico los S y me queda esta expresión. Y no sé si en algún momento habían visto la fórmula, vea que si saco raíz cuadrada, me queda la famosa fórmula de Herón para deducir cómo se calcularon la información que sacamos de este triángulo. Vamos a ponerlo por acá. Y una bella demostración de la fórmula de Herón. Ahí pueden revisarla con calma porque hay muchísimos detalles ahí, demasiadas tonteras. Vamos a colocarlo por acá y ahí les va a quedar. Y ahora esta parte. No sé si alguien quiere preguntarme algo, quiere decirme algo, algo que no haya quedado bien claro. Es que a veces hablo demasiado rápido. ¿Está quedando claro las ideas, jóvenes? ¿Qué me dicen? ¿Alguien que? Ok. En retrospectiva, empezamos a jugar un poquito con las propiedades de el incírculo, jugamos con el excírculo, relacionamos los radios respectivamente entre ellos. Hay una relación entre ellos que se da de esta manera. Y con ello podemos deducir la fórmula de Herón. Ahí pueden visualizarla basada en esta semejanza. Bien, perfectísimo. Ok, bien, jóvenes, otro ejercicio que quería que repasáramos, que lo dije la vez pasada, pero lo dije de una manera muy rápida, y es las características del triángulo medial. Vean, el triángulo medial que está formado por los puntos medios de los lados de un triángulo original A, B, C, tiene algunas características interesantísimas. Resulta que digamos, acá, eh, las mediatrices de
el triángulo ABC, digamos que L es punto medio, M es punto medio, y las alturas de este triángulo se van a relacionar. Bueno, comenzamos, digamos, diciendo que el triángulo ABC es semejante al triángulo medial, eso lo habíamos probado. Yo en algún momento hice una rotación de este triángulo para acá y por el paralelismo, esto es una altura, esto también va a ser una altura. Eh, entonces vemos que el ortocentro del original del ABC, el ortocentro de H de ABC, corresponde con el O, que es el circuncentro del triángulo ABC, pero resulta que este va a ser el ortocentro de este triángulo, del medial, ¿verdad? Porque aquí se intersecan las alturas de ella. Ok, entonces cuando uno hace la relación, bueno, otra cosa importante para recordar de estos dos triángulos es la razón de semejanza. Resulta que el triángulo original versus el triángulo que está en verde tienen una relación 2:1. Entonces, todo lo que diga para el triángulo ABC y lo diga para el triángulo verde, va a ser siempre la mitad. Por ejemplo, de B a H, de acá, este pedacito del vértice al ortocentro, va a ser el doble del vértice aquí a su respectivo ortocentro. Pero si te das cuenta, eso es equivalente a decir del circuncentro O del triángulo ABC al punto medio L. ¿Ok? También se vale cualquier otro tipo de semejanza. Por ejemplo, ahí estoy diciendo que AH, este segmentito de aquí, va a ser igual al doble de OK. Digamos, este de acá va a corresponder, perdón, con este de aquí. Voy a dar este pedacito de acá, que sería de O acá. Y así sucesivamente. Ok, esto era importantísimo recordarlo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta con respecto a esto. Bien, habíamos quedado discutiendo un ejercicio muy fuertecito, eh, pero lo dejado como a la mitad. Voy a tratar de discutirlo completamente y irlo razonando. Vamos a buscarlo, deme un segundo. Ok, vamos a tratar de justificar cada uno de los pasos. El problema dice así. Se tiene un triángulo ABC, un triángulo cualquiera ahí, ABC. ¿Ok? Inscrito en una circunferencia omega de centro O. Sea T el punto diametralmente opuesto a C. Entonces aquí tengo AC y entonces T es el punto que está completamente al otro lado, el diámetro opuesto, diametralmente opuesto, ese sería T. Luego tenemos T' es una reflexión del punto T bajo el eje AB con respecto a la recta AB. O sea, entonces estos dos triángulos que tenemos aquí son congruentes, en algún momento los vamos a usar. Luego dice que la recta BT', interseca a omega en un punto que lo llamaremos R. BT' lo prolongas y vas a tener R. Y luego la recta perpendicular desde T hasta C. Perdón, la recta perpendicular a TC, que pasa por O sea, la mediatriz de ese segmento, interseca a la recta AC en un puntillo L. Luego nos dicen que N es el punto de intersección de estas rectas, de TR y AC, N es por ahí. Y le piden que pruebe que CN es el doble de A hasta L.
De N a C es el doble de A hasta L. ¿Ok? La prueba no es un ejercicio bastante complejo y la prueba vamos a irla desglosando poco a poco. Ok. El primer punto a considerar es el punto de intersección. Vamos a ver que aquí no lo vemos. Ajá. El punto P de intersección de estas rectas. Y vamos a tratar de considerar algunos puntos importantes de este triángulo que se va a formar ahí con el punto P. Ok, entonces sea P el punto de intersección de la recta TA y CR. Ok, esa es la primera observación. Luego vamos a observar este triángulo y resulta que como TC es un diámetro, esta parte es un diámetro, este ángulo de acá es un ángulo recto. Eso quiere decir que AC es una altura, ¿verdad? Esta es una altura. Y también que TP también es una altura del triángulo verde, del triángulo azul. ¿Por qué? Porque subtienden este mismo arco que es de 180 grados, que es media circunferencia, porque TC es un diámetro. Ok, vamos a respirar un poco. ¿Te queda bien claro entonces por qué AC es una altura de este triángulo y por qué TR es altura de ese triángulo? Eso demuestra que N es el ortocentro del triángulo TPC. ¿Estamos bien con ese N? El ortocentro, la intersección de las alturas del triángulo azul. Ok. Si no queda claro, pues me dicen. Bueno, ahora vamos a probar que AC, además de ser altura, va a ser bisectriz, va a ser mediatriz, va a ser de todo ese prójimo. Eso sí quiero llevármelo para el otro lado para poder comentarlo un poquito. Vamos a llevármelo por acá para comentar por qué AC es altura, bisectriz y todo lo demás. Ok. Voy a borrar esto que ese dibujo está muy grande. Vamos a ir justificando cada uno de los pasos. El ejercicio es muy rudito, pero aquí lo importante es como ir aprendiendo de algunos truquitos que se dan. Ahorita voy a comentar algunas ideas que se dan. Bien, vamos a hacer algunos comentarios. Vean que, por ejemplo, mira, el punto P no lo estoy viendo ahí, no lo estoy visualizando. Me disculpan ahí con tanto enredo que hago. Pero para que quede bien bonito. Ok. Bueno, noten que al principio este punto, construirse ese punto P no es tan intuitivo, pero para aprovechar el hecho de que TP sea un diámetro y que acá hay ángulos rectos, entonces conviene pensar en alturas. Bien, ahora vamos a convencernos de que AC también es bisectriz. Ok, note que si yo pienso en arcos, vamos a pensar un poquito en arcos. Veamos algunos de ellos. Digamos que este ángulo de aquí, que voy a llamar alfa, subtiende este arco AR. Entonces, digamos, el ángulo alfa, subtiende el arco AR. Ok, subtiende este arco. Digamos que este arco mediría el doble, ¿verdad? El ángulo mide la mitad del arco. Por lo tanto, este ángulo de acá también va a ser igual a alfa
Pero acordémonos que esto lo construimos por simetría. T es una reflexión de T'. Entonces, como hay simetría, este ángulo también va a medir alfa. Y por lo tanto, este arco también va a ser 2 alfa. Bueno, pero si este arco AT es 2 alfa, vamos a decir que AT también mide 2 alfa. Con eso concluimos que este ángulo de aquí también es de alfa. O sea, digamos que el ángulo alfa subtiende el arco AT. Perdón. Subtiende AT. Bueno, entonces esto demuestra que esto es mediatriz. Y por un argumento más o menos de congruencia, vea que si este ángulo es igual a este lado es común. Estos dos triángulos son congruentes y por lo tanto este A sería punto medio. Ok, digamos que uno podría argumentar que los triángulos ATC, ATC es completamente congruente con el ángulo APC, dado que tenemos que el ángulo es igual, el lado es común y aquí tengo un ángulo recto. Podemos argumentar que por el criterio ángulo, lado, ángulo nos serviría, por ejemplo. Criterio ángulo, lado, ángulo. Alfa, lado común, AC y ángulo recto. Bien, ok, ya argumentamos eso está bien. Voy a continuar con algunas ideas. Bueno, la otra idea importante es buscar, afirmar que L es el circuncentro del triángulo T, ¿dónde está la T? TPC. Ok, vamos a convencernos de que L es el circuncentro. Ok, voy a quitar algunas cosas. Ok, vamos a convencernos de que L es el circuncentro. Ok, te diste cuenta que por la definición de L está en la mediatriz de este segmento, de TC. Ok, entonces tenemos que esto es una mediatriz, pero también teníamos en el paso anterior que AC también es mediatriz. Entonces, como AC es mediatriz y OL es mediatriz, L es el circuncentro. Está bien, no hay problema con eso. Ok. Y al ser L el circuncentro, pues el equidista o digamos, es el centro de este círculo que tenemos por acá, ¿verdad? Vamos a ponerlo en otro color. Es el centro de ese círculo. Ok. Ahora bien, tenemos una propiedad que es importantísima y decía que el ortocentro, del ortocentro a un vértice es el doble de distancia del circuncentro al lado opuesto. Entonces, observa que del ortocentro, que dijimos que N era el ortocentro, del ortocentro al vértice es el doble, ¿ok? Es el doble de distancia del circuncentro, ¿ok? Donde el circuncentro sería L al lado opuesto. Digamos acá. Ok, déjeme ver qué queríamos probar. Puede ver que CN, que es de aquí hasta acá,
es el doble de AL. Ok, ¿qué nos faltaría por probar? Vamos a ver, grupo, ¿alguien quiere intervenir? Vamos a justificar algunas cosas. Bueno, y para no perder de vista, ¿qué queremos probar? Queremos probar que CN, vamos a llamarlo por ahí. Bien, vamos a ver. Queremos probar que CN es el doble de AL. Ok, vamos a ir viendo algunas cosas. Por ejemplo, tengo que esto es un radio, llamémoslo R, es el circunradio. Ok, por cierto, viene acá también. Y tenemos la propiedad que dice que del ortocentro, o sea, de N al vértice, a C, de N a C, ¿verdad? El ortocentro a C es el doble de la distancia del circuncentro, que en ese caso es L, al lado opuesto. Al lado opuesto sería entonces a... Ok, entonces eso sería igual al doble de... ayúdenme a ver si estoy comprendiéndolo bien. A AL, ¿verdad? De aquí a acá, del ortocentro N al vértice C, es el doble del circuncentro, que en este caso es L, al vértice. Al vértice no, al punto medio. En este caso es A. ¿Alguien quiere hacer preguntas? ¿Estamos bien? ¿Ven el poder de esa propiedad? Esta propiedad es muy, muy poderosa. Ok. Bien. Voy a trabajar. Vamos a ver, otro ejercicio tenemos por acá. Ok. Este ejercicio es interesante. Lo propuso este muchacho, Eduardo. Dice, sea ABC un triángulo cualquiera. Ahí tengo un triángulo cualquiera. Y H es su ortocentro. Sean F, E y D los pies de las perpendiculares. Bueno, los pies de las perpendiculares desde A, B y C respectivamente. Probar que AH es a HF, o sea, el azul es al rojo, como el azul es al
al rojo acá. Los que han estudiado círculos, eso es una propiedad que también se llama potencia del punto P con respecto al círculo. Pueden pensar en eso en algún momento. Y la demostración de eso es precisamente por semejanza. Ok, hay algunos detalles importantes. El primer detalle es que sabemos que como acá hay un ángulo recto y acá hay ángulo recto, digamos, como el ángulo recto, como E es igual al ángulo en F e igual a ángulo recto, siempre se va a dar que los pies de las alturas y estos vértices A, E, F y D, el cuadrilátero A, E, F y B siempre es cíclico. Cíclico. Lo mismo que E, H, F y C, ¿verdad? Son cíclicos. Y de esa propiedad de cíclicos, ¿verdad? Que están en una circunferencia, podemos jugar un poquito con los ángulos. Note que el ángulo que estoy llamando alfa subtiende al arco F. O sea que esto es 2 alfa. Pero eso le permite ver que el ángulo B también subtiende ese mismo arco. Vamos a llamarlo alfa aquí también. Subtiende al mismo arco EF. Perdón, ahí subarco. Subtiende. Bueno, lo que está diciendo entonces es que el ángulo HAE es igual o mide lo mismo. HAE con HBF. Y entonces, como punto 4, uno puede probar que estos triángulos son semejantes, que el triángulo AEH es semejante con el triángulo, vamos a ver, con ese AEH, con el triángulo BFH, ¿verdad? Y de esa semejanza, ahí agarro lo que me beneficia. Por ejemplo, tengo AH, que son los dos extremos, AH, déjeme ver uno que sea apropiado para hacer este despeje bien. Puede ser AH con el HF. Bueno, digamos que si quiero hacer la semejanza, podría hacerla sin ningún problema. Digamos, yo digo, AH azul es ok, a BH. ¿Cómo? Y vamos a ver cuál me conviene. Azul con azul. Como rojo HF. O más bien HE. HE. De aquí abajo. Con FH. Que es el que ocupaba porque de ahí los paso a multiplicar y de aquí tengo lo que necesitaba. Digamos, tengo que AH por FH va a ser igual a BH por HD. Bueno, esos son distancias. Mira, les puse segmentos y en realidad son distancias. Bueno, pues nadie se va a cortar las venas por eso. Ok. Bien. El otro procedimiento es completamente análogo. O sea, lo que hice con unas alturas se vale para las otras alturas, ¿verdad? Ahí estamos con un ejercicio interesante, sencillito.
Ok. Acá tenemos un ejercicio realmente difícil. Realmente difícil. De hecho, me llevó tiempito plantearlo, resolverlo. Dice el triángulo óptico perímetro mínimo. Dice el ejercicio. Presten mucha atención porque el ejercicio es muy hermoso. Dice, sea, bueno, eh, el ejercicio comienza de una manera interesante. Dice que sea FED, el triángulo óptico del triángulo ABC. Creo que esa imagen, ¿dónde la tenía? Por acá, creo que la tengo. No, bueno. Y le dan el perímetro del triángulo óptico y luego le dice, pruebe que si yo tengo P, Q, R, están en los lados de BC, AC y AB respectivamente, que el perímetro de ellos es mayor o igual que el perímetro del triángulo óptico. Ok, vamos a ver si lo entendemos. Que si yo tengo un triángulo acá, ¿verdad? Con vértices en los lados del triángulo ABC y quiero que el perímetro sea el más pequeño posible, entonces el triángulo tiene que ser el triángulo óptico. Eso es lo que dice el ejercicio. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que está pasando con ese problema. Déjenme ver. Vamos a explicarlo de una mejor manera así. Ok, tengo el triángulo óptico ahí. Y ese triángulo es el formado por los pies de las alturas. Ahí tengo las alturas. Bueno, ahí pueden ser la altura del triángulo y entonces ahí tengo el triángulo óptico. Ahora bien, lo que dice es que si yo tengo otro triángulo cualquiera, aquí tengo otro triángulo que me dé la gana. Este triángulo va a tener un perímetro mayor que el triángulo óptico. El triángulo óptico es el perímetro más pequeño que voy a poder tener. Entonces, el desafío es, bueno, y ahora sí, ¿cómo relaciono los perímetros de un triángulo tan especial como el óptico con un perímetro cualquiera, ¿verdad? Y eso fue el reto que me pasó más tiempo, cómo relacionar este perímetro, el perímetro de un triángulo cualquiera, cómo manejarlo, cómo tocarlo, cómo construirlo, cómo manipularlo, ¿verdad? Ok. Bueno, por un momento me olvidé del triángulo óptico porque si empiezo a pensar en el triángulo mínimo, probablemente me va a ser muy difícil relacionar uno de los lados porque vea que los lados pueden ser más pequeños, ¿verdad? Digamos, el lado DE puede ser más pequeño que este otro, pero puede ser más grande o no hay nada específico lado por lado. O sea que no me sirve tener el triángulo óptico porque no lo voy a poder comparar lado a lado con él. Ok, la idea me pareció muy ingeniosa, ¿verdad? Ya cuando uno resuelve el ejercicio, se da cuenta que hay una idea muy bonita y es la siguiente. Si yo quiero manipular el perímetro de este triángulo, la idea es lo siguiente, jugar un poquito con rotaciones, vea. Resulta lo siguiente, si yo tomo el punto P, ¿verdad? Digamos, lo puedo dejar fijo como quieras, no hay ningún problema. Pero si este punto P lo roto y lo llevo acá, ¿verdad? Vea que P sería una rotación con respecto a B y P', vamos a cambiarle el nombre a este. Vamos a llamarlo P doble prima. Ok. Vamos a definir esto. Vamos a definir esto. Vamos a irlos escribiendo poco a poco.
Ok, entonces lo que vamos a hacer es darnos 3 puntos cualesquiera, P, Q, R, en los lados de un triángulo. Entonces vamos a empezar la redacción diciendo así. Uno sea el triángulo ABC y puntos P, Q y R según las hipótesis. Según las hipótesis. O sea, según lo que nos dice el ejercicio. Vamos a construir los puntos. Bueno, vamos a poner uno por uno. Construir el punto P'. Básicamente P' sería el reflejo de P sobre el eje AB. Construir el punto P, reflejo de P con respecto o sobre el eje, con respecto al eje AB. Ok, básicamente lo que estamos haciendo es que tengo un puntillo cualquiera P y voy a reflejarlo. Eso me va a decir que esta distancia es igual a esta, que por ejemplo estos triángulos son semejantes. Ok. Luego vamos a hacer exactamente lo mismo. De igual forma, obtenemos P' reflejando P sobre AC. P' es el reflejo o la imagen, el reflejo de P con respecto con respecto a AC. Si quieres ser un poquito más formal, sería entonces la imagen en la simetría axial con respecto al eje AC. Está bien, dejémonos de eso. Bien, ahora vas a notar algo interesante. Esta recta, vas a notar algo interesante. Si yo dejo el P fijo, ok, yo puedo variar los puntos Q, digamos que estoy dejando P fijo, y no importa cómo mueva P, ¿verdad? Cómo mueva Q, el punto P' y P no va a cambiar. Observa que no va a cambiar en lo más mínimo, porque lo que estoy moviendo, dejando fijo es a P. Ahora bien, te das cuenta que el perímetro mínimo que va a tener este triángulo, porque el perímetro de este triángulo es esta línea, P, R, Q, P', ese es el perímetro del triángulo este, gris. Entonces, te das cuenta que ese perímetro es mínimo cuando coincide con las intersecciones de la recta P', P', con los lados del triángulo. Ok, voy a ir a escribirlo ahí, voy a ir a redactarlo. Voy a redactar y decir que el perímetro de este triángulo PQR es mínimo cuando R coincide con G, que es la intersección, y cuando Q coincide con I. Entonces vamos a ir para acá. Vamos a definir R, J y I, para los que nos quede bonito. Ok, punto 4, sean G y I las intersecciones de la recta P', P',
con los lados, con los lados, con los lados AB y AC, respectivamente, pero eso lo voy a omitir. Ok, y nos vamos a dar cuenta que el perímetro mínimo de este triángulo es cuando coincide con las intersecciones. Entonces, punto 5, el triángulo P, Q, R, vamos a hacer énfasis que con P fijo. El triángulo con P fijo de menor perímetro, nota que es cuando obtenemos el menor perímetro, cuando R es igual a G y cuando Q es igual a I. ¿Te queda claro esa idea, joven? Vamos a ver, ¿alguien quedó oscuro con esa idea? ¿Alguien quedó un poco confuso? Que si yo fijo P, no importa cómo sea el triángulo, fijamos P. Ahora bien, el triángulo gris es el que quiero minimizar su perímetro. Pero si lo pongo ahí, el perímetro, recordate que el perímetro es esta línea. Bueno, esta quebrada. P', R, Q, P doble prima. Ese es el perímetro de Q por la construcción que tenemos. Entonces, es mínimo ese perímetro cuando lo tengo aquí. ¿Estamos bien? Eso está, pero súper claro, súper transparente. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tengo esto, voy a hacer lo siguiente. Voy a decirle a R que se haga igual a G. Y le voy a decir a Q que se haga igual a I. Y tapo. Ok. Digamos que tapo G. Ah, entonces a R. Ok. Entonces, súper claro. Bueno, vamos a llevarlo para allá y lo redacto. Ok. Ahora bien, vamos a discutir algunas cosas importantes. Resulta que yo puedo, bueno, resulta varias cosas. Un segundo que estoy mal de memoria. Ok, por la construcción que hicimos, el segmento P' A es igual a AP. Ok. Y también AP, bueno, voy a ponerlo aquí, uy, tengo un problema de memoria. Es igual a P doble prima. Bien. Déjenme ver que libero memoria. Yo creo que esto ya no lo voy a ocupar, voy a cerrarlo.
Ok. Vean algo interesante. Ah, no, sí lo voy a ocupar, pero ahorita lo cargamos ahí. Vean algo interesante. Eh, Podríamos probar fácilmente que si este ángulo es alfa, este ángulo también es alfa de ahí. ¿Ok? También podemos probar que si este ángulo es zeta, este ángulo también es zeta, por el asunto de la semejanza. Déjenme, voy a guardar esta imagen ya que está muy saturada. Bueno, le voy a guardar esto. Vamos a ver la parte 2. Parte 2. Es que si no hago esto, se me está pegando mucho. Ok. Ok, voy ahí. Bien. Ok. Decía lo siguiente. Observa que varias cosas. Que el triángulo P' A P doble prima es isósceles. Ya atiendo el chat, ahí alguien me está diciendo algo. Ok, profe, ¿qué pasa si P no está fijo? Ok, ya vamos a eso, ya vamos a eso. Ok, ya vamos a eso. Yo lo que quiero decirles es que si P está fijo, el perímetro mínimo es cuando coincide los puntillos con los puntos de intersección. Eso está bien. Eh, Ahora, note un detalle con respecto a esto. El triángulo es isósceles, ¿ok? Ah, y el ángulo, otro aspecto a considerar es que el ángulo P' A doble prima es el doble del ángulo en A. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es el doble del ángulo en A. Entonces, si yo hago un dibujo acá, punto 7, vamos a hacer un dibujito. Ok, esto es P', P super prima. Y recuerde que este es el perímetro del triángulo P, PQR, ¿verdad? Pero como lo habíamos hecho, era el triángulo PGL. O sea, con esas intersecciones ahí. PQR o PG. PQR, PGI. Ok. Ahora bien, ¿te das cuenta que este ángulo de aquí es igual al ángulo A? Voy a ponerlo así, ángulo A. Porque todo es 2 veces A. Ahora bien, si yo voy a calcular digamos, voy a usar un poquito de trigonometría para calcular esto. Ok, digamos que este perímetro, el perímetro, digamos, voy a llamar esta partecita, digamos, aquí X, no he usado X. Entonces, si yo hago seno de A, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Aquí sería A. Seno de A es cateto opuesto, que es X, entre hipotenusa, que es AP. AP'. Ok, entonces si paso a multiplicar, AP' por seno de A
es igual a X. Y el perímetro, que sería el doble, seríamos, digamos, si multiplicamos por 2 veces AP', que es este segmento, que es este segmento, seno de A es igual a ese perímetro. ¿Ok? Bueno, pero nota que AP', chicos, chicas, el ángulo A es fijo, porque este ángulo no va a cambiar porque el ángulo ABC no se mueve. Pero el que se puede mover ahora sí es P. Recordate que alguien me dijo, bueno, bueno, acordarse que AP' es lo mismo que AP, ¿verdad? Voy a ponerlo acá. Esto es igual a, digamos, es igual a AP seno de A entre igual al perímetro. Ok, joven, entonces escucha con atención. El ángulo A no va a cambiar, o sea que el seno de A no va a cambiar, pero podría cambiar esta longitud AP. Lo que me dijo el compañero ahora cuando intervino ahí, alguien que preguntó en el chat, voy a abrir otra vez ese ejercicio, era él. Uy, un segundito que se me acaba de pegar el mouse. Era el ejercicio 47. Ok, ahora vea lo que dice el compañero, lo que está diciendo. Estamos de acuerdo entonces que el triángulo el más pequeño es cuando yo, ¿verdad? Cuando lo coloco acá y entonces ese triángulo tiene la mínima área. Pero eso es teniendo un P fijo. Pero si yo empiezo a mover el P, ¿verdad? Dice acá, dice en este resultado de aquí, que si yo muevo el P, que el perímetro va a depender de solo AP. O sea que si AP es grande, el perímetro va a ser grande y si AP es lo más pequeño posible, entonces el perímetro es lo más pequeño posible. Ahora bien, de todas las posibilidades que pueda cumplir AP, digamos esta longitud AP, de A a P, de todas las posibilidades, ¿cuál crees que es la más pequeña? A ver, alguien que me diga en el grupo ahí. De las posibilidades que puede tener AP. Solo un segundito para deshacer aquí este punto. De todas las posibilidades que puede tener AP, ¿dónde consigo que AP sea mínimo? A ver, en el chat, cuando AP es altura, genial, genial, genial. Cuando AP es altura, cuando AP es altura, AP es la más chiquitilla posible. Entonces, este triángulo tiene el perímetro mínimo cuando coincide con las intersecciones de esa construcción, ¿verdad? Y entre todos los posibles P, ¿verdad? Porque aquí ahora cuando yo muevo a P, ¿verdad? De todos esos, el que tiene el mínimo moviendo a P es cuando coincide con la altura. Ok, entonces vamos a decir que AP es mínimo. AP es mínimo, digamos, pongámosle punto 8. AP es mínimo cuando es altura. Bueno, ya vamos súper adelantados en la prueba de que el triángulo órtico es el que tiene el perímetro más pequeñito. Eso es lo que queremos probar.
El triángulo óptico es el que tiene el perímetro más pequeño. Ahora vea lo que falta por probar. Yo acabo de probar que si P coincide con la altura, si AP es una altura, y cuando pongo acá los puntos Q y R en la intersección, obtengo el triángulo que tiene el menor perímetro posible. Bueno, eso está bien. Pero ¿quién me garantiza que ahora estas intersecciones correspondan a los pies de la altura? ¿Quién me garantiza que este punto G será una altura, GC es una altura y que BI sea altura? ¿Quién me garantiza eso? Eso es lo que voy a probar ahora en adelante. No sé si quedó claro lo que pretendemos probar. Ahora voy a probar que cuando yo tengo la altura y hago estas rotaciones que acabo de describir, estos puntos G y H son los pies de las alturas y entonces este triángulo que formaríamos aquí es efectivamente el triángulo óptico. Ok. ¿Alguna pregunta que quieran hacer para ver si vamos a esa segunda parte? Ya dijimos que el triángulo mínimo lo obtengo cuando AP es una altura. Ok, vamos a irnos a la otra parte. Un segundo para llevarme este dibujo. Bueno, creo que es este dibujo que el que tengo acá. Ok, joven, vamos a hacer lo siguiente. Ok, sabemos en este momento, sabemos que el triángulo F, bueno, ahí los nombres creo que no son los apropiados. Denme un segundito para poner los nombres apropiados, para seguir, digamos, la línea del ejercicio. Este punto lo renombraríamos P. Este punto yo creo que lo llamé G. Y este punto lo llamé I. Ok. A este punto lo llamamos P'. Y a este de arriba P super prima. Vamos a llevarnos un dibujo que no sea tan particular. Y vamos a hacer cacería de ángulos. Paciencia. Paciencia, super paciencia. Ok. Entonces, sabemos en este momento, sabemos que el triángulo PQR tiene perímetro mínimo cuando, cuando coincide, cuando Q, bueno, cuando coincide con las intersecciones de la recta P', cuando coincide
con las intersecciones, secciones de la recta P', P super'prima, con los lados AB y AC. Cuando yo tengo esa configuración, obtengo el perímetro mínimo. Y además sé que también que aquí hay un ángulo recto. Bueno, lo que necesito probar, lo que necesito ver es que este punto, esta línea que estaba trazando aquí, el B', este ángulo es recto, ¿verdad? Quiero probar eso. Y también quiero probar que este ángulo de acá, bueno, cualquiera de ellos dos que me dé, la idea es probar que también es recto, ¿verdad? Ok, y probar que efectivamente, vamos a escribirlos ahí, hay que demostrar que BI es altura. O sea que I es un pie de altura y que análogamente que CG es altura. Ok, vamos a probar eso. Aquí lo que recomiendo es hacer una supercacería de ángulos. Deme un segundito porque aquí yo tengo una construcción de un montón de ángulos construidos. Ok, vamos a empezar a jugar con los ángulos. Vamos a ver, vamos a empezar a construir ángulos, a jugar con ángulos y a probar esos ejercicios. Digamos que si yo llamo alfa a este ángulo de acá, por la simetría axial que hicimos aquí, este ángulo también me dirá alfa, o sea, es igual a alfa por la rotación que hicimos, ¿verdad? Ok. Si a este ángulo yo lo voy a llamar épsilon, este ángulo de acá, vea que rotamos P y P', entonces este ángulo también se llamará épsilon. Ok, vamos a ir empezando a cazar ángulos. Como acá hay un ángulo recto, este ángulo de oscuro de aquí sería 90 menos alfa. Y vamos a ir cazando algunos angulitos ahí. Este ángulo de aquí sería 90 menos, vea que sería, ok, por la simetría también, este es 90 menos alfa, ¿verdad? Digamos, este también es 90 menos alfa. De aquí. Y este, digamos, vamos a ver cómo lo argumentamos. Este es 90 menos alfa, este es alfa. Eh, ok, aquí hay un ángulo recto, acá también. Quiero ver que este ángulo de aquí es 90 menos alfa menos épsilon. Vamos a ver si es cierto eso. O cómo lo justifico el por qué. Ok. Vamos a ir jugando un poquito con los ángulos. Ok, si este es épsilon, este de por acá. Ok, aquí hay un ángulo recto. Y por lo tanto, por la simetría de estos triángulos, aquí también hay un ángulo recto y voy a empezar a jugar con los ángulos. Ok, este ángulo es alfa más épsilon. Ok, este es 90 menos épsilon. Este ángulo de acá
tiene que ser, vamos a ver, vamos a jugar un poquito con las ideas. Aquí nada más el ángulo recto está acá. Aquí tenemos que este ángulo completo sería 90 menos epsilon. Al final de cuentas, lo que estamos haciendo es haciendo una buena cacería de ángulos ahí para irnos acomodando a cómo funcionan estos ángulos. Ok. Vamos a ver. Ok, ¿qué más? Aquí hay un ángulo recto. Ok, este ángulo de acá tiene que medir alfa más epsilon, porque vea que si este mide 90 menos alfa menos epsilon, ok, entonces acá para que sume 90 grados tendría que ser alfa más epsilon. Lo mismo que este de acá. Ok, este sería alfa más epsilon. Ahí vamos cazando ángulos. Y déjeme ver. Ok, aquí tengo un ángulo recto, aquí tengo un ángulo recto. Eh, este ángulo de aquí, dijimos que si este es 90 menos epsilon, este es 90 menos epsilon. Ok, ¿qué más? Vamos a ver. Ok, como acá hay un ángulo recto y acá hay un ángulo recto, veámoslo acá. Este ángulo de acá sería de 90 menos alfa, que es igual a este. Y ahora observemos, ya una vez que hemos hecho una cacería brutal de ángulos, hay que convencerse de esta realidad. Voy a ponerlo acá. Resulta que como este ángulo que, para poner la circunferencia que me conviene, voy a llevármelo para allá. Después de una buena trabajada con los ángulos ahí, que me gustaría que los intenten, jugar con los ángulos ahí, nos damos cuenta de lo siguiente. Ok, básicamente lo que ocupábamos a saber era este. Si este ángulo es alfa, este es 90 menos alfa, así como en resumen, ¿verdad? Eh, y además que este también es 90 menos alfa. Eso es lo primero, o sea, hay que tratar de verlos. Que si este es alfa, usted empieza a cazar ángulos y te das cuenta que este ángulo también es 90 menos alfa. Y por lo tanto, aquí viene la parte 3. Por lo tanto, usted tiene que este cuadrilátero, el cuadrilátero
A, I, A, I, A, I. Vean que aquí está cruzado esto, vean que esto subtiende este arco. Digamos, este 90 menos alfa subtiende este arco. A, P'. Y este otro 90 menos alfa también subtiende el mismo arco AP'. Entonces quiere decir que el cuadrilátero A, I, B, P, I, B, un segundito para hacer esto bien. Cuadrilátero A, I, BP, BP' es cíclico. Y por el hecho de que él sea cíclico, ahí vienen aspectos interesantes. Vamos a ver qué era lo interesante de esa parte. Ok. Noten que como él es cíclico y AB es un diámetro, vamos a ver por qué era un diámetro AB, es cíclico y el ángulo AP'B es recto, ¿verdad? Este ángulo es recto acá, porque aquí es recto, o el ángulo en P también es recto. Eso quiere decir que AP es entonces esto implica que AP es diámetro. Ok, bueno, y si AP es diámetro, ahora cuando yo observo el ángulo, cuando observo el ángulo A, I, B', A, I, B, subtiende, ese ángulo subtiende al diámetro AB. Ok, este ángulo A y B subtiende en esta circunferencia y eso quiere decir que ese ángulo es recto. Y eso quiere decir que BI es altura. Significa que BI es altura. Y eso era lo que andábamos buscando de probar. La cacería de ángulos, sí hay que hacerla ahí, hay que hacer una buena cacería de ángulos. Empezar a jugar un poquito y llegar a probar. Cuando uno juegue con los ángulos, tiene que jugar un poco jugar un poquito con el hecho de que F sea una altura. Esa es la parte medular. F es una altura. Y creo que la otra parte es que como F es altura, estos triángulos también, vemos la otra circunferencia, estos triángulos también se da, digamos, que son concíclicos, y de ahí uno empieza a cazar ángulos y se da cuenta de lo que tenemos por ahí. Digamos, esa cacería de ángulos es basada en que esos dos triángulos son concíclicos ahí. Empiezas a jugar ángulos y te das cuenta de eso. Ok, bueno, básicamente eso sería, digamos, por hoy. Yo creo que ya está bueno. En la otra clase voy a trabajar un poquito otros ejercicios que tenemos por aquí.